Vamos a recordar algunas cositas y una de las principales cosas que vamos a recordar es compartir la transmisión, compartir, ¿no es cierto?, a nuestras amistades, a nuestros contactos, lo que vamos a estudiar. Muy bien, el otro día, ¿no es cierto?, estuvimos estudiando el inicio de lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es la revelación de su infinita grandeza, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Apocalipsis es el complemento de los evangelios y es donde culminan los 65 libros de la Sagrada Escritura, culminan en Apocalipsis. No existe un libro que esté cortado o que no tenga ninguna conexión con Apocalipsis. Todos la tienen, porque todos apuntan hacia el plan de redención. Y Apocalipsis no tiene menos conexión en el plan de salvación que lo que tienen los otros libros. Y ensalza, potencia a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, ellos veían a su maestro. Apocalipsis nos muestra, y eso es lo que quedó plasmado, ¿no es cierto?, quedó plasmado en los 4 evangelios. Apocalipsis nos muestra al Cristo glorificado, ¿ya? Pablo dice, ahora vemos oscuramente, ¿ya? Pero Apocalipsis nos trata de mostrar una vislumbre de la gloria de Dios. Y el otro día, ¿no es cierto?, habíamos quedado en la diapositiva que nos hablaba de que Juan expresa en un lenguaje pictórico el cumplimiento mesiánico del día del juicio de Dios, ¿ya? Así que hagamos memoria de lo que estudiamos. Nos saluda nuestro hermano Félix y nuestra hermana Corita Arancibia, que el Señor les bendiga por estar atentos a la palabra del Señor. Muy bien. Dice que Apocalipsis 14 confirma lo que Cristo había declarado ante los dirigentes judíos en Jerusalén. Dice, porque el Padre a nadie juzga, dice, sino que el juicio lo dio al Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Es como raro así como entenderlo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto está en Juan 5, 22, 27. Ahí está desarrollado el texto completo. Entonces, vamos a poner acá para ir teniendo ideas. Entonces, Cristo, ¿ya? Cristo es juez. Nuestro Señor Jesús pasó por muchas etapas, digamos, de lo que el santuario hablaba. Jesús fue cumpliendo todas esas etapas, ¿ya? Cristo como el único sumo sacerdote del hombre. Entonces, Cristo juez, ¿ya? Y sumo sacerdote. Aquí es donde Satanás se ha encargado y ha luchado por oscurecer este sacerdocio de Cristo, que es tan importante para nosotros, que es fundamental para nuestra salvación. Siempre lo vamos a ir diciendo, hay movimientos que lo plantean de otra manera, ¿ya? Pero la Sagrada Escritura es nuestra única regla de fe. Eso fue lo que planteó Lutero en la Edad Media. Dijo, la Biblia y solo la Biblia es nuestra única regla de fe. Juan contempla a su exaltado Señor estando, dice, entre los 7 candeleros celestiales, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ya? Entonces Juan contempla a Cristo exaltado, lo contempla glorificado. Entonces nos damos cuenta de la majestad de Cristo, de su infinito poder, de su infinita grandeza. Dice, este vestido largo sugiere su papel actual como nuestro mediador. Por ejemplo, les invito a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo en el capítulo 28 y el verso
4. Dice acá, nos habla del sacerdocio en Israel. Las vestiduras que harán, dice, son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerden ustedes que lo que Moisés desarrolló tanto en la estructura física del santuario como todo lo que el mobiliario interno, los sacrificios, todo el ritual y las vestiduras sacerdotales apuntaban hacia Cristo y a su labor mediadora. Por lo tanto, lo que aquí estamos viendo es lo que Cristo iba a hacer en el cielo. La faja o el cinto de oro alrededor de su pecho es también parte de la visión de Daniel de un mensajero mesiánico que le hizo entender el mensaje de Dios. Vayamos para tener una noción de esto en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 y versos 5 y 6. Y alcé mis ojos, dice Daniel, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos, dice, de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Insiste en la faja o el cinto de oro alrededor de su pecho, es también parte de la visión de Daniel, es decir, lo que Moisés, lo que Dios le mandó a diseñar a Moisés, lo ve Daniel acá en la persona de Cristo. Entonces esto es extraordinario, cómo se cumple, cómo Dios en su visión tremenda, en su sabiduría, diseñó todas las cosas y todo en relación al plan de redención. ¿Ya? No hay otra cosa que no tenga esta finalidad. Uno se pone a pensar, ¿y si no hubiese habido pecado, cómo habría funcionado el santuario celestial? ¿Cómo se hubiese desarrollado? Y una visión que tenemos de ello es la del libro de Job, en donde dice que los hijos de Dios se presentaron delante de la presencia de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿a qué iban? ¿Qué necesidad tenían? Tal vez a presentar un informe de sus respectivos planetas, el representante, por decir un nombre, los Adanes de cada mundo creado por Dios, iban a la presencia de Dios para dar cuenta de lo que se realizaba en sus mundos, para inquirir alguna directriz divina. No lo sabemos, solamente podemos especular, podemos pensar en algo grandioso que ahí se cumplía o que ahí se hacía. Entonces dice que la descripción apocalíptica de Cristo en Apocalipsis 1 le enseña a la iglesia que su Señor ahora está cumpliendo en realidad lo que había prefigurado el sacerdocio de Israel. Lo está cumpliendo. No podemos entenderlo de otra manera. Por eso que es tan importante haber estudiado de alguna manera el santuario. No podemos entenderlo, no podemos entender la misión de Cristo en el cielo si no hemos dado alguna pincelada del santuario, de su forma, de su funcionamiento. Y lo que ahí ellos hacían es lo que Cristo está haciendo en el cielo. Entonces prefiguraba el sacerdocio de Israel. El Cristo viviente oye nuestras confesiones y perdona nuestros pecados con seguridad absoluta. Qué tremendamente importante es esto. Satanás inventó que el hombre reemplazara el sacerdocio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces llegó en una edad a ser tan trastocado, tan manoseado, tan deteriorado, que el hombre perdió la visión de esto. Es como que la puerta que había de acceso al cielo, el hombre la dibujó en la muralla. Solamente dibujó la puerta, pero esa puerta no da a ninguna parte, no hay un acceso. Lo que Cristo quiere hacer a través de su palabra
es que nosotros veamos ese santuario viviente, ese santuario que funciona, al cual nosotros podemos acceder para perdón de nuestros pecados. Porque el pecado es nuestro principal problema. Recordando Apocalipsis dice, al que venciere. ¿Por qué tenemos que vencer? Porque tenemos que vencer nuestras debilidades, nuestros problemas. Y solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos ser vencedores. Entonces a todos aquellos que por fe, ¿no es cierto?, vayan a Cristo, vayan a la obra restauradora del Espíritu Santo, pueden ser esos vencedores que habla Apocalipsis. Al que venciere le daré que se siente en mi trono, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, le daré que pueda comer el maná. ¿Se fijan? Realmente Dios quiere de nosotros que seamos vencedores, pero bajo su alero, bajo su amparo. Cristo ha reemplazado todos los sacerdocios terrenales al establecer la validez de su presente sacerdocio. Vayamos a Hebreos. Hebreos, el capítulo 10 y el verso 9. Hebreos capítulo 10 y el verso 9. Dice acá el apóstol Pablo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre a esta tierra. Dice que Él vino a mostrar lo que es el Padre. No vengo a hacer mi voluntad. Siempre Jesús enfatizó esta acción. No vengo a hacer lo que yo quiero, sino vengo a mostrar al Padre, a hacer su voluntad, a cumplir con un plan que había sido diseñado desde la eternidad. Y esto es lo que a nosotros nos cuesta entender por nuestro razonamiento humano limitado. Nos cuesta mucho entender, y si sumado a que nos cuesta entender, estudiamos poco, se limita nuestra radio de acción. Por lo tanto, Cristo es aún mayor que Melquisedec, el rey sacerdote a quien Abraham le dio el diezmo del botín. Esto está en el capítulo 7 del mismo libro de Hebreos. Capítulo 7, verso del 1 al 10. Lo vamos a leer completo para que lo consideremos completo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, Melquisedec es símbolo de Cristo, ¿ya? Es un símbolo de su eternidad, es un símbolo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de Cristo es eficaz debido a su poder de una vida indestructible, confirmada por un solemne juramento. Les invito al libro de Daniel, el capítulo 7. Libro de Daniel, en el capítulo 7. Verso 16 al 21. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, en el texto 18 está la clave cuando dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El sacerdocio de Cristo es eficaz debido a su poder de una vida indestructible confirmada por un solemne juramento. Realmente para nosotros nos afianzamos en Cristo, nos tomamos de Él, porque Él venció en la cruz. Y debido, dice, a este juramento divino, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto está en Hebreos 7:22. Ahí el texto está escrito también, ¿ya? Pero lo confirmamos en Hebreos 7:22, que dice que, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se fijan? Porque la ley decía que el pecador debía morir. Y Cristo nos ofrece la posibilidad de morir Él en nuestro lugar. Pero para ello nosotros debemos creer y tener fe en que su muerte nos libera. Su muerte sustituye, digamos, nos reemplaza. Porque cuando se hacía el corderito pascual y se marcaba con la sangre, esto representaba que en ese hogar se creía en ese sacrificio que se había hecho. Por lo tanto, cuando el ángel exterminador pasó, se saltó ese hogar. Entonces, este pacto que nosotros tenemos es en la sangre de Cristo. Nosotros, de alguna manera, podemos decir que su sangre, ¿no es cierto?, nos marca, ¿ya?, para poder ser liberados de la maldición del pecado. El Cristo resucitado ahora puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto está en Hebreos 7:25. El Cristo resucitado, dice Pablo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Vale decir, nuestra salvación no queda en la duda ni en la incertidumbre. Si creemos y entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos. Y eso es lo que enfatiza Apocalipsis. Este mensaje apostólico de consolación está confirmado dramáticamente por la visión inaugural de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Y realmente acá en el capítulo 1 nos revela a Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Realmente esto es potente, esto es grandioso. Nos pone en una certidumbre, no en una incertidumbre. Una certidumbre es una certeza de fe. Yo confío en Cristo, confío en su muerte expiatoria, confío en que Él es mi sustituto y, como decíamos, nuestro juez y nuestro sumo sacerdote. Él nos defiende. Aquí en Apocalipsis, Cristo comienza a hablarle a su iglesia en términos más específicos por medio de las cartas que le dictó a Juan, ya que están en el capítulo 2 y el verso 3, que son los mensajes a las 7 iglesias. Ya son a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí están las 7 iglesias a las cuales se les dicta un mensaje. Estas 7 iglesias, lo vamos a ver más adelante, son 7 periodos de la historia de la iglesia y se caracterizan por algo definido, hasta llegar a nuestros tiempos, hasta llegar a la iglesia de Laodicea. No es Juan, sino Cristo el que habla del cielo
para animar y amonestar a las 7 iglesias, comenzando con Éfeso y a través de ella a todas sus iglesias, doquiera estén en cualquier tiempo. Por lo tanto, decíamos que era simbólico, lo decíamos el otro día, que era simbólico porque representan al pueblo de Dios. Nosotros no podemos decir que los demás están perdidos porque no tienen tal o cual denominación. El pueblo de Dios está en todas las denominaciones. Todos aquellos que tengan un corazón sincero, que se acerquen a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios no va a rechazar ese corazón, Dios no va a rechazar a esa persona. Y aquí dice que Cristo es el que habla del cielo para animar y amonestar, para motivar a su pueblo. Y eso revela la preocupación de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo sigue diciendo en los mensajes a las 7 iglesias, que nos amonesta a trabajar, a no estar en la pereza. Hoy en día estamos viviendo una situación muy especial a raíz de la pandemia y tal vez muchos lo hayan tomado como vacaciones. Ya tal vez estaba aburrido de ir a la iglesia, tal vez ya estaba aburrido de escuchar sermones, quería cambiar y quería desconectarme, lo cual es un grave error. Tal vez otros no vuelvan a la iglesia, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos insta a través del libro de Apocalipsis para motivarnos. Ahora tenemos que estar más motivados que nunca. Elena de White lo dice de esta manera. Dice ella, los que en tiempo de bonanza no hayan hecho una preparación espiritual, como las 5 vírgenes que no llevaron aceite, ya dice que en tiempo de angustia, con lágrimas, dice, añorarán ese tiempo que desperdiciaron. Y ese tiempo es ahora, es presente. Por lo tanto, nosotros no podemos decir no tuvimos tiempo, no tuvimos oportunidades, porque imagínense ustedes, ahora en medio de una tremenda dificultad en la cual nuestros templos están cerrados, igual, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios, su sagrada palabra, el Apocalipsis, y también de compartirlo. Pero de forma tan simple, porque yo digo, con un simple compartir ahí, un clic en el teléfono, yo puedo hacer llegar a otros. Ahora, de los otros dependerá el abrirlo, pero siempre la curiosidad hace que la gente vea de qué se trata. Muchas veces se ha testimoniado de gente que encontró libros, la misma Biblia, botada, y por curiosidad la leyó, y encontró la verdad, encontró la salvación. Y eso es lo que el Señor insta a las iglesias a trabajar por la predicación del mensaje. Obviamente Cristo considera 7 iglesias específicas al fin del siglo I como representativas de 7 estados o condiciones de la iglesia que existen en su iglesia que se extiende hasta el tiempo del fin. Entonces decíamos que estas 7 iglesias, ¿ya?, son estados o condiciones. ¿Ya? Estados o condiciones de la iglesia. Para entenderse lo mismo que si nosotros dijésemos nuestro país que fue colonizado por allá por el año 1500, no sé si 45, 54, ha sido siempre el mismo. Pero si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que nuestro país no siempre ha sido el mismo. Comenzó con la colonia, fue pasando por diversos procesos hasta llegar a la actualidad, consolidando sus fronteras, su economía, en fin. La iglesia ha pasado por distintos periodos, situaciones o condiciones que se extienden hasta el tiempo del fin. Ha tenido cosas buenas y también ha tenido cosas malas. Y el Señor quiere que las estudiemos para que nos demos cuenta, para que sean testimonio para nuestras vidas en forma individual. En otras palabras, Cristo considera estas 7 comunidades originales eclesiásticas como prototipos del futuro desarrollo de la iglesia en todo el mundo. Qué increíble, qué extraordinario. Cristo considera estas 7 comunidades originales
como prototipos del futuro de la iglesia. Ellas tenían cualidades de las cuales, ¿no es cierto?, las extrajeron para que sirvieran para nosotros, para decir, mira, la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Sardis, pasaron por distintos periodos y esos pueden ser coincidentes con nuestra situación actual o por los periodos. De repente habla del primer amor. Tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y eso uno dice, cuando yo entré a la iglesia, entré con hartas ganas, pero después me fui quedando, después ¿qué me pasó? Tal vez me alejé, en fin. Por eso digo que el mensaje es amplio porque es para todos, no está condicionado. Las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3, Cristo le habla a las iglesias cristianas. No pone nombres, sino en general, a todos los que profesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Cristo termina cada carta con la misma súplica es importante. Aquí vamos a ver cuál es la súplica. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos en el capítulo 2 y el verso 7. ¿Cómo lo termina? Porque en todos termina igual. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí están lo que decíamos la semana pasada, al que venciere. ¿Ya? Pero aquí enfatiza el que tiene oído, oiga. El Señor dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Para Dios es importante que nosotros escuchemos su voz hoy, en tiempo presente. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor quiere que escuchemos su voz, que escuchemos su palabra, que la practiquemos. No seamos, Jesús dice, ustedes son, el apóstol Pablo me parece que dice, son oidores olvidadizos. Pero nosotros dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino debemos vivir en forma coherente con nuestras vidas de acuerdo a la palabra del Señor. Esta séptuple súplica a toda la iglesia prueba que Cristo incluye a cada iglesia. El Señor no deja afuera a nadie. Por ejemplo, ¿por qué se enfatiza esto? Porque el pueblo de Israel hizo eso. El pueblo de Israel, ellos se sintieron dueños de la verdad y excluían a todo el mundo. Todos los que no eran israelitas eran parias. Es cierto que eran pecadores, pero podían tener acceso a la misericordia divina. Y ellos cerraron esa puerta. Y Jesús vino a abrir esa puerta. Pero Jesús lo hizo de una manera extraordinaria porque Él lo hizo y dijo así, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces sonaba como que los demás quedaban afuera. Pero los gentiles, ellos hacían ver a Jesús en forma suplicante que aún para ellos también era la misericordia. Y está el caso del centurión romano, de la mujer sirofenicia y otros casos más que no me vienen a la mente, en los cuales Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había perdido la noción, la visión del camino. Habían cerrado, ellos habían llegado a creer que la salvación y todas las bendiciones eran solamente para ellos. ¿Ya? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través del mensaje a las iglesias. De esta forma, Cristo aún pastorea a sus seguidores. Su preocupación es salvar y santificar a sus congregaciones pecadoras, porque somos pecadores. Pero Cristo nos quiere salvar de nuestros pecados, no en nuestros pecados, y quiere santificar a sus congregaciones. ¿Y qué es santificar? Separar del mundo. Por eso que es tan importante cuando nosotros nos apartamos del mundo y nos entregamos a Dios. Y Jesús lo dijo de esta manera, Padre, no ruego que los quites del mundo, porque están en el mundo, dice, pero no son del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor quiere una iglesia consagrada, una iglesia apartada del pecado, que levante la verdad y dé alumbre al mundo con esta verdad. Él no rechaza de inmediato a ninguna de ellas, sino que les da tiempo
para corregir sus caminos, doctrinas y sacramentos. Y eso es lo que vamos a estudiar de las distintas iglesias. El Señor no las rechaza inmediatamente, sino que les da tiempo para arrepentirse, les recomienda, les instruye a cambiar, a salir de sus pecados. Cristo conoce perfectamente el corazón y la mente de cada uno. Realmente esto a nosotros nos deja en una perspectiva de que somos carta abierta para Dios. Veamos, por ejemplo, el libro de Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1 y el verso 24, en relación al conocimiento que Dios tiene de nuestra mente, de nuestras intenciones. Dice Hechos 1:24, y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles todos has escogido. O sea, Pedro y los apóstoles tenían claro, dice, Señor, tú que conoces los corazones de todos. No vamos a leer el resto de los versículos porque enfatizan en lo mismo. ¿Ya? El Señor conoce el corazón. Por ejemplo, cuando querían tentar a Jesús, Jesús decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué tenéis malos pensamientos en vuestro corazón? Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Y eso es lo que a nosotros nos puede dar la certeza de la salvación. El saber que el Señor conoce si somos sinceros o no. Y ahí está la clave. Porque yo sé si soy sincero o no con Dios. Por lo tanto, no puedo engañar a Dios. Dice, Dios no puede ser burlado, dice. Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le revela a sus siervos que la única manera como pueden estar seguros se halla en permanecer unidos con Él por medio de la fe. Y eso es lo que Apocalipsis plantea. Lejos de ser un libro oscuro, un libro que no se puede entender, plantea que debemos permanecer unidos con Cristo por medio de la fe. La dependencia de Dios, esa comunión diaria. Dice, Abraham fue llamado amigo de Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías también vivió una relación íntima con Dios, una relación de lucha, de esfuerzo, de sufrimiento, y Dios se lo llevó. Moisés también. Moisés también, dice, habló con Dios y Dios terminó llevándoselo. Pueden ser la luz del mundo únicamente al reflejar su luz y la pureza de su verdad. Y qué importante es esto. Qué importante porque siempre decimos, hay denominaciones que tergiversan la verdad. La tergiversan, la cambian. Pero para poder ser luz del mundo, debemos reflejar su luz y la pureza de su verdad. Por eso que es tan contradictorio cuando los que predican la palabra de Dios viven en la opulencia y las riquezas. En la Edad Media, cuando se prohibía predicar la palabra de Dios, cuando existía el oscurantismo, dice que habían personas que eran gente de talento, de ingenio, que para no ser apresadas por predicar directamente la palabra de Dios, ellos hacían un cuadro, pintaban un cuadro donde mostraban la opulencia de los papas y mostraban la humildad de Cristo. Mostraban las grandes comitivas papales y mostraban a Jesús montado sobre un asno y seguido por gente humilde. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno dice, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el apego a lo que es Cristo? ¿Dónde está el reflejo de la luz y la pureza de su verdad? Y ahí uno reflexiona. La seguridad del Señor resucitado es que su pueblo estará listo para su venida y que alumbrará toda la tierra con la luz de su poder pentecostal. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18 y el verso 1. Apocalipsis 18, el verso 1. Después de esto dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra, dice, fue alumbrada con su gloria. Entonces, la seguridad de Cristo es que su pueblo estará listo para su venida y que alumbrará toda la tierra con la luz de su poder pentecostal. Es decir, con la obra del Espíritu Santo, con la lluvia tardía. Todo esto estaba en el santuario. ¿Se fijan? Entonces, realmente para nosotros
digamos, nos motiva, nos levanta porque Cristo viene, ¿ya? Y tiene un pueblo que Él va a sostener en el último tiempo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, vamos a hacerlo más cortito hoy día. Saludamos a nuestra hermana Erika Holguín, que ojalá ella esté bien de salud, ¿no es cierto? Acá la acabo de ver. Y bueno, lo que nos viene son las llaves interpretativas dentro del Apocalipsis. Aquí les voy a mostrar alguna breve sinopsis de las llaves interpretativas del Apocalipsis. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis se lo fecha alrededor del año 96 de nuestra era, cuando ya se habían escrito los evangelios del Nuevo Testamento. Aquí ya entramos a otro tipo de análisis. Es como una sinopsis lo que hicimos. Ahora entramos a analizar el Apocalipsis en la ubicación histórica. Fue fechado alrededor del año 96 de nuestra era, cuando ya se habían escrito los evangelios del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan de la primera venida del Mesías. Es decir, hacen un enfoque. Y dentro de los evangelios se menciona que faltaría papel, dice, para poder escribir toda la obra que hizo Jesús en la tierra. Pero quedó sintetizado en estos 4 evangelios. Se concentran en su vida, su misión y muerte, y su resurrección y ascensión. Ahí terminan los 4 evangelios. Pero el libro del Apocalipsis comienza después de su resurrección, con Cristo exaltado a la diestra del Padre, llevando a cabo su obra de intercesión en preparación para su regreso. ¿Se fijan cómo se complementan? Es decir, los 4 evangelios se escriben en la posterior a su primera venida, ya para relatar toda la obra de Cristo, y culminan con su muerte. Y Apocalipsis se escribe después de su muerte. Se desarrolla a Cristo exaltado a la diestra del Padre, llevando a cabo su obra de intercesión en preparación para su regreso. Es decir, todo lo que Jesús fue a hacer al cielo es preparación para su regreso. ¿Y a qué viene? A buscar y a salvar. Viene a buscar a los suyos, viene a buscar a todos los que han creído en su palabra. ¿Se fijan? Los que han creído en su nombre. Entonces esto nos motiva, ¿no es cierto?, a escudriñar las Escrituras. Y Jesús lo dijo de esta manera, cuando desafió a sus discípulos. Dijo, escudriñad las Escrituras, dijo él, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué tremendo! Escudriñad nos dice, porque también eso es para nosotros. Él dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Apocalipsis da testimonio de Jesucristo. De ese modo el Apocalipsis se concentra sobre su mediación en favor de la Iglesia durante la era cristiana y en su obra final de juicio y liberación como introducción para su segundo advenimiento. Vale decir, hacer un énfasis en la obra de Cristo en este minuto, en su labor mediadora, que es el juicio investigador, que es el equivalente al Yom Kippur del santuario, el día de la expiación, el día del juicio. Entonces se concentra Apocalipsis en su obra mediadora en favor de su iglesia. El Señor quiere que todos nos salvemos. El Señor quiere que todos lleguemos a estar con Él en el cielo. El Señor quiere que todos seamos vencedores. Pero depende de nosotros, ¿no es cierto?, el poder tomar esa decisión. Entonces dice que Apocalipsis es complemento de los 4 evangelios. Es el único libro revelado por Cristo directamente desde el cielo. Lo llama su propio testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, es un libro importantísimo, es un libro potente, ¿ya? Es un libro grandioso en el cual el Señor nos muestra lo que Él está haciendo por nosotros, nos muestra el plan de salvación. En un sentido especial, el libro del Apocalipsis es el testimonio de Jesús y el testimonio del Espíritu. Fíjese qué importante, porque cuando aparece Espíritu con mayúscula está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros nos recordamos en la Sagrada Escritura, dice, y en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y está con mayúscula. Por lo tanto, es la obra del Espíritu Santo. Vale decir, la obra del Espíritu Santo es una obra activa,
está siempre en movimiento. Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre y el Espíritu Santo está amplificando la obra de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llama a nuestras conciencias, nos hace ver nuestra pecaminosidad, nos hace ver nuestra necesidad de Cristo. ¿Se fijan? Muy bien, entonces decíamos que íbamos a llegar hasta ahí, ¿ya? Y hacer un resumen entonces de la importancia del libro del Apocalipsis, ¿ya? Que el Señor nos ayude, nos dé la certeza, ¿ya? Y vamos a dejar un minutito para hacer un comentario. Mi hermana Erika Holguín dice, hoy es mi día, me imagino que 14, ¿ya? Superando todos los síntomas gracias a todas las oraciones de mi hermano en Cristo, ¿ya? Y también me saluda mi hermana Ana Luisa Pino. Entonces vamos a dejar hasta aquí el estudio porque quiero que nos quedemos con esa sensación, digamos, de que queremos más, ¿ya? Por eso sigamos estudiando en forma diaria, individual, la Sagrada Escritura, ¿ya? Para converger nuevamente el próximo domingo con la ayuda del Señor para que podamos nuevamente estudiar la palabra del Señor. No olvidar entonces que a Jesús tenemos que cambiar la visión de Él. Ya no es el Cristo crucificado ni el Cristo doliente, ya ese Cristo que andaba pobre y andrajoso. Ese es el Cristo histórico. El Cristo de ahora es juez, sumo sacerdote, y es el que camina, dice, entre los 7 candeleros. Es el que está pendiente de su iglesia. Es el que está, ¿no es cierto?, preocupado de la salvación de su pueblo. Así que yo les invito, ¿no es cierto?, a que tengamos esa confianza en el Señor, de que lo que viene es difícil, pero el Señor está con nosotros. El salmista dice, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra salvaguardia, ¿ya? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91. Léalo cada día, memorícelo y hágalo suyo. ¿Ya? Mi hermana Erika me dice número 4. Ya, perfecto. Está en el día número 4 de su cuarentena. Entonces vamos a orar. Estamos contentos que ella esté superando esta difícil situación. Y vamos a orar para culminar este domingo de Apocalipsis. Van a haber otros domingos que sean un poquito más largos, pero ahí vamos a ir siempre encuadrándonos en los temas para que no nos saturemos, ¿ya? Y los que pudieron tomar apuntes, que esos apuntes sirvan para ir, digamos, disfrutándolo en la semana. Mi hermana Paula dice, muchos lindos recuerdos me trae este estudio del Apocalipsis, porque años atrás lo hicimos, obviamente con otro enfoque, pero siempre va a ser lo mismo, pero enriquece nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, nos dé su bendición en esta semana y vamos a orar para que el Señor quede en cada corazón, que el Espíritu Santo haga la labor. Y también nos saluda Inés y dice bendiciones para todos, ¿ya? Yo quería hacer un alcance, me acordé donde vi el saludo de Inés, dice bendiciones para todos, un alcance que ayer observé algo muy bonito. Como nosotros no podemos estar en el templo, en el cual nos saludamos, cada uno llega, se para de la banca, saluda a otro, como no podemos estar porque cada uno está en su casa, pero sí me fijé ayer que hubieron algunas personas que se saludaron entre ellas, porque cada uno puede ver en su teléfono, puede ver a otro hermano, ¿ya? Y que lo conoce, ¿ya? Y se saludan entre ellos, lo encontré muy bonito, muy simpático, y eso, porque digo, echamos mucho de menos el templo donde nos podíamos ver a la cara, al rostro, pero estamos así en esta condición, y en esta condición tenemos que seguir adelante. Mi hermana Erika me dice, mi amigo Guido Castro tuvo que ser inducido en un coma y entubado porque no
no responde al tratamiento, sigan orando. Entonces, orar por Guido Castro. ¿Ya? Hay mucha gente que está enferma. Así que oremos por ella y tengamos en cuenta este nombre. ¿Ya? Ahí queda registrado, así que para que ustedes lo consideren en las oraciones. Muy bien, les invito para que oremos, para que el Señor esté con nosotros. Gracias le damos, Señor, en esta tarde y noche, por su misericordia, por permitirnos estudiar su santa palabra, en una forma muy diferente. Jamás nos hubiésemos imaginado que tendríamos que hacerlo desde un lugar definido y a través del ciberespacio poder llegar a los hermanos a través de las redes sociales, pero agradecemos porque se puede hacer, Señor. Agradecemos porque tenemos una mayor cobertura y le pido que bendiga a cada hermano que se ha conectado en esta noche, que ha buscado su bendición, Padre amado, a través de esta transmisión, a través del estudio de Apocalipsis y de las Santas Escrituras, que usted bendiga a cada uno y que esto también pueda ser multiplicado, que cada uno pueda compartirlo a sus contactos para que el resto de la labor la haga el Espíritu Santo, de tocar los corazones y de que puedan sentir la necesidad, Señor, de escuchar su santa palabra. Perdone nuestros pecados, Señor, perdone toda mala palabra, todo mal pensamiento. Que el Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras vidas, pueda ayudarnos en el proceso del crecimiento de la gracia cada día. Y también le pedimos muy en especial, por la petición que hace nuestra hermana Erika, por su amigo Guido Castro, que usted manifieste su misericordia en su vida, ponga su mano sanadora en él, Señor. Sabemos que usted, en sus manos está nuestras vidas y solamente dependemos de su misericordia. Que ojalá nadie se enfermara, pero sabemos que este virus que estamos viviendo es tremendo, es potente y solamente nos tomamos de su mano poderosa. Que el Espíritu Santo nos acompañe, que sus santos ángeles estén en cada hogar, Señor, representado en esta noche, Señor, y que su misericordia nos cubra. Gracias le damos por todo, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.